Marcos capítulo 5, verso del 21 al 43. Amén. Dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva. Y fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino detrás de entre la multitud, y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, viniendo de la casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: talita cumi, que traducido es: a ti te digo, levántate. Que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Amén. Vamos a brincarnos, hermanos. Sí, segunda de Corintios, hermano, disculpe, perdón. Segunda de Corintios, capítulo 10, 4 y 5. ¿Lo tienen, hermanos? Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 4 y 5. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de las fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver este video ahora sí, hermanos, para que pónganlo, por favor. Tomen su lugar un momentito ya para recuperar. Gloria a Dios.
estamos tratando de motivar a todos a entrar en una disciplina espiritual, ¿verdad? Donde nosotros tenemos que poner mucho de nuestra parte, hermanos, porque en ocasiones venimos a la iglesia, hermanos, y nos bautizamos y somos llenos del Espíritu Santo y el Señor perdona nuestros pecados, pero seguimos pensando igual. No cambiamos nuestras actitudes, nuestras maneras de pensar conforme la Biblia. Seguimos pensando que el mundo sigue siendo como cuando antes nos bautizáramos, y es que nosotros tenemos que reconvertirnos, hermanos, en una forma de actuar, de pensar y de vivir, en el sentido de que nosotros crecemos y somos formados en nuestras familias y empezamos a fabricar en nuestra mente una forma, un estilo de pensar, de forma de sentir. Y en el texto leíamos que el enemigo fabrica a nosotros, en el mundo nos fabrica, hermanos, con sus argumentos, murallas en nuestra mente, que empezamos a tener esas murallas, hermanos, que crecen en nuestra mente y no nos dejan avanzar, amén, no nos dejan esforzarnos, y tenemos que empezar a sentir yo no quiero motivarlos, hermanos, para que enfrentemos estos cambios que tenemos que hacer en nuestro corazón, en nuestra mente. La Biblia en Romanos dice que los espirituales piensan en las cosas de Dios, pero los carnales piensan en las cosas de la carne y del mundo. Y nosotros tenemos que darnos cuenta, hermanos, que tenemos que enfrentar esta lucha que hay en nuestro interior, y tenemos que forjarla, y tenemos que derribar muchos argumentos que hay en nuestra mente, que los seguimos teniendo como si no hemos cambiado. Cuando Jesucristo llega, hermanos, y mira a los fariseos que no quieren cambiar de su manera de pensar, mira a estos hombres, hermanos, que se han apoderado de la salvación de la gente y no quieren soltarla, y dice él que vino a echar vino nuevo en odres nuevos, porque él quería una mentalidad, hermanos, que soltara la salvación. Paz de Cristo. Yo quiero, hermanos, esta tarde motivarle para que empecemos a cambiar nuestra manera de pensar, porque si sentimos la presencia de Dios, si sentimos el gozo, pero también, hermanos, hay que transformar nuestra manera de pensar. Tristemente yo he visto, hermanos, con dolor o con tristeza, he visto personas de 40, 50 años que no le hablan a una persona, a un familiar, hermanos, por no sé qué cosa, cuando ya tenemos 50 años, 60 años y no saben arreglar las cosas. Siguen trayendo, hermanos, una forma de pensar de allá, de afuera del mundo, cuando ya nuestra mente, hermanos, debe estar adicta a la palabra de Dios, al sentimiento de Dios, a la paz, al gozo, a la alegría, a tener una perspectiva diferente de ver las cosas, una forma de sentir las cosas diferentes, de no seguir siendo igual. Yo quiero, hermanos, que usted se esfuerce para cambiar su manera de pensar, para cambiar su manera de ver las cosas, cambiar su perspectiva, su estilo de pensar. Debe ser diferente. Tenemos que, hermanos, dominar nuestra mente para servir a Dios. No es al revés. No deje que la mente domine sus sentimientos y se vea arrastrado, hermanos, a cosas que no son lícitas delante de Dios. Debe empezar a sentir esa fuerza que hay en nosotros. Es una guerra interna, es una lucha interna. Y en veces, hermanos, ahí está el orgullo. Ahí está el orgullo que no nos deja avanzar. La venganza, el odio, los celos, argumentos en nuestra mente que el enemigo ha fabricado, hermanos, y no nos deja avanzar, no nos deja salir adelante. La amargura, el dolor, la tristeza, la soledad. Yo no puedo. Sí, hermanos, sí puedes. No puedo. Y ahí está un argumento, hermanos, un argumento en nuestra mente que no nos deja avanzar. Pero no queremos luchar tampoco. Queremos dejarnos ahí tirados. Es que yo no puedo. Hermanos, si puedes. No puedo. Paz de Cristo, hermanos.
Tenemos que forjarnos en un pensamiento, hermanos, de gozo, de paz, de poder, de autoridad. Y tenemos que tener esa fricción. Quiero que me entienda, hermano. Cuando uno va a pelear, se prepara en la mente porque sabe que va a entrar en los golpes. Yo no sé si usted conoce eso, pero yo era peleonero, hermanos. Y luego entra la adrenalina porque uno sabe que le van a pegar y lo van a golpear, pero también uno sabe que puede pegarle a los demás. Y entonces en ese momento ya está preparado porque va a recibir golpes, pero también está preparado porque va a pelear y empieza a sentir ese coraje de avanzar adelante. Es así, en esa posición, hermanos, que tenemos que estar para vencer al enemigo, para vencer todo argumento que tenemos en la mente que no nos deja vivir en paz, en tranquilidad, en comunión con Dios, en comunión con los demás, en el servicio de Jesucristo, hermanos, porque hay argumentos en nuestra mente atorados, pensando como pensábamos antes. Paz de Cristo, hermanos. Aleluya. Yo quiero que usted se prepare, hermanos, aleluya, para enfrentar las circunstancias y sienta la presión de las circunstancias, pero prepárese para que esas circunstancias no lo sofoquen. Amén. Prepárese cuando sienta la acusación de las personas y usted pueda resistir esa acusación, sabiendo que su corazón está bien delante de Dios. Prepárese, hermanos, para esa lucha contra la tribulación y la tentación que sofoca su vida en sus debilidades, y que usted dice: pues ya pequé otra vez, ya está dándole vueltas con una rutina. Prepárese para pelear, abandone el pecado, prepárese para esta guerra, hermanos, espiritual. Aleluya. Prepare su mente, hermano, y su corazón firme, sabiendo que viene el desánimo y que usted tiene que pelear, y que no importa lo que pase, usted tiene que levantarse, porque es un hijo de Dios y Dios le llamó para cosas grandes. Quite ese argumento, hermanos, de que es débil, de que no puede. Tiene que trabajar en su corazón. Estamos en guerra, hermanos, en una guerra espiritual que no va a acabar, pero necesitamos renovar nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestro corazón con Dios, con la palabra, con nuestro espíritu. Aleluya. Prepárese, hermano, para enfrentar el dolor y la angustia, el sufrimiento. Si está pasando un sufrimiento, si está pasando un dolor, prepare su mente. ¿Por qué estoy pasando esto? Y empiece a alinear sus pensamientos a la palabra de Dios. Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Esto me ayuda a llevarlos al pasaje, hermanos, que tenemos hoy, donde es conocido este pasaje, donde nosotros tenemos que entender, hermanos, que las circunstancias que vivimos no se pueden rebasar si no conectamos nuestro espíritu con el Señor. Nuestra mente, hermanos, en nuestra mente está sumergido el espíritu, la conciencia y el alma del hombre, porque ahí se generan decisiones, ahí se genera el estado de ánimo, ahí se genera las actitudes, la confrontación. Leemos en la palabra, hermanos, que Jairo era un principal de la sinagoga. Ya lo conocemos la historia, pero déjeme explicarle, gloria a Dios, esta batalla que llevó Jairo, y que nos da una lección muy, muy grande. Aleluya. Jairo era un hombre religioso, principal de la sinagoga, era como un pastor, hermanos. No era cualquier persona, era una persona que conocía la Biblia, conocía a Dios, conocía al Señor, pero estaba batallando con algo. Su hija estaba enferma. Su hija estaba enferma. Ahora imagínense el amor de su hija, del padre, que se le está muriendo su hija. ¿Qué no hace un padre por un hijo, hermanos? Y aquel hombre, oyendo, hermanos, no le interesó su religión. Dijo: si me corren de la sinagoga, que me corran, yo voy a ir a Jesús. Ahí derribó el primer argumento, porque sabe, hermanos, que en aquellos tiempos, aquellos que se acercaran a Jesús, aquellos hombres fariseos que se acercaran a Jesús, lo iban a correr de su iglesia, lo iban a correr de su denominación. Amén. Paz de Cristo. Y es el primer argumento que derribó: que me corran, no importa, pero yo voy a Jesús.
yo voy a Jesús. ¿Qué te impide, hermano? ¿Qué te impide acercarte al Señor? ¿Por qué siempre estás batallando? ¿Por qué siempre, hermano, estás a la orilla y no llegas a Él? ¿Cuál es el argumento que te detiene a acercarte a Dios? ¿Por qué batallas para acercarte? Derrúmbalo y acércate. Ya no tengas miedo, ya no te detengas. Métete de a de veras. Porque siempre estás pensando en que así, que no, que a lo mejor y que quién sabe. Jairo, hermanos, siendo un hombre de Dios, dijo: no me importa, no me importa lo que me diga, yo voy a ir a Jesús. Y yo le aseguro, hermano, que ahora que fue Jesús, él no le interesó eso, porque él quería que su hija fuera sanada. Y ahí estaba hablando con Jesús y le dijo: ¿sabes qué, Señor? Tengo una hija enferma, ve y ayúdala. Y mira, necesito que vayas y toques su vida, porque tengo esta niña y está enferma y necesito que vayas con él y me ayudes y la sanes. En ese momento que estaba platicando, hermanos, ahí en ese momento que estaba platicando con Jairo, una mujer le tocó el manto. Y en ese momento él sintió que salió poder de él. Esta mujer, hermanos, tenía 12 años de hemorragia, 12 años de sangrado. Había gastado todo su dinero, había vendido los caballos, había vendido los burros, vendió todo. Y cada vez, hermanos, no le iba bien, le iba peor, dice la Biblia. Le iba peor. Y cada vez, hermanos, se sentía más mal, despreciada por la sociedad. Una mujer inmunda en aquellos tiempos, hermanos. Aleluya. No me imagino yo a esta mujer, hermanos, muy animada. Al contrario, me la imagino muy desanimada. Pero hubo algo en su corazón, hermanos. Hubo algo en su mente. ¿Qué había? Había unas palabras que le dieron fortaleza. Unas palabras, hermanos, que no la detuvieron, sino al contrario, le dieron el coraje, las agallas, la fuerza para derribar todo lo que se pusiera enfrente. Estaba desanimada, estaba cansada, 12 años con un sangrado, hermanos. Y se metió entre la multitud, entre la gente, cansada, agotada. Pues imagínense Jesús caminando con 4,000, con 3,000, póngale 1,000, los más poquitos. ¿Cuánto es para andar entre la gente, entre 1,000 gentes? Imagínense una mujer así. Pero ¿qué le impulsaba? Si toco a Jesús, si toco a Jesús, si toco a Jesús, si toco a Jesús. Era el motor, hermanos, era el motor. Él avanzaba y avanzaba. Si toco a Jesús, si lo toco, si lo toco, si lo toco. Y iba caminando y caía y se volvía, se levantaba otra vez, pero había algo que le impulsaba, hermanos. Un argumento positivo, bueno. Su mente estaba anclada en la fe de Jesucristo. Su mente estaba anclada en la fe de Jesucristo, hermanos. Paz de Cristo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, batallamos en una prueba, en una lucha? Y en vez de venir al Señor, dejamos de venir a la iglesia. En vez de pasar al altar, hermanos, nos quedamos quietos en la banca. Y nos roba la bendición, porque no peleamos. El Señor espera que pelees, hermano, que te levantes, que te afiances en tu pensamiento y vayas a Jesús. Que no te detengas, por difícil que sea, por duro que parezca. Hermano, levántate y pon en tu corazón: yo creo, yo creo. Yo creo en Jesucristo. Yo creo que lo voy a hacer. Yo creo que lo voy a lograr. Yo creo que puedo.
Cambia, hermano, cambia tu mente, cambia tu corazón, que empieza a creer en Jesucristo de verdad. No pienses en Él como un conocimiento, piensa en Él como la solución que necesitas ahorita, ya. Paz de Cristo, hermanos. A veces no somos sanados, pero no quiere decir que no está Jesús contigo. A veces la prueba es muy difícil, pero no quiere decir, hermano, que no está contigo. A veces las cosas no se miran bien, pero no quiere decir que no está contigo. Él espera que tu mente se ancle en la fe de Jesucristo. Y tú tienes que demostrarle a Él, aunque no veas nada, tienes que demostrarle en tu corazón y en tu mente: Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi roca. Tú eres mi roca, mi corazón y mi mente están anclados en ti. Cuando yo me enfermé, hermanos, y yo iba de caída, ya los doctores me decían que no sabían qué era ni qué pasaba. Y ahí la oración, todavía recuerdo, orando y llorando, aleluya, miraba a mis niños pequeños y le decía: Señor, sáname. Pero el Señor no me sanó. Estas fueron sus palabras: resiste otro poco. Y yo me doy cuenta, hermanos, que el Señor espera que peleemos. El Señor espera que nos anclemos en la pelea y que pongamos resistencia, que batallemos en la mente, que descubramos, hermanos, el yo genuino que Él espera que salga de nosotros. Que ya no estemos, hermanos, como antes, llorando ahí, lamentando, que yo. No, sino que te levantes y creas que hay poder en Jesucristo. Mucha gente mira a Jesucristo en la cruz y le da lástima. Pero, hermano, no sabes, hermano, que esa sangre tenía poder. Y él estaba así suavecito nomás, pero sabía que tenía que derrotarla. Así suavecito iba a derrotar la muerte, hermano. Y se iba a levantar poderoso de la tumba. Aleluya. Y cuando se levantó de la tumba, hermanos, el diablo y la muerte huyeron. Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Hay una confrontación en la lucha de la mente. Hay una confrontación en tu espíritu, en tu mente, que tienes que librarla. Tienes que aceptar esa lucha, pero tienes que llevarla a cabo. No te lamentes, no llores, levántate y pelea. Afianza tu pensamiento en Jesucristo. Él es la vida real. Todos nosotros aquí hemos experimentado el poder de Dios aquí en la iglesia, hermanos. No hay ninguno que no haya experimentado ese poder. Entonces sabemos que es real. ¿Por qué hacemos como que no existe? ¿Por qué ignoramos cuando Dios nos ha tocado? Él necesita ver en nosotros que estamos peleando, que somos guerreros de verdad, que estamos luchando, no contra la gente, hermano, no contra el hermano que no te saludó, ni el hermano que te hizo mala cara. No, esa es la pelea, hermano. La pelea son contra demonios y espíritus que fabrican en tu mente un argumento falso para derrotarte y quitarte la posición de ser hijo de Dios. Porque en cuanto tú te das por vencido. No, ya no voy a la iglesia. En ese momento le abren la puerta al diablo y verás, te destroza. No lo permitas. No se lo permitas. Aférrate al Señor. Levántate y resiste. 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 Afianza tu pensamiento en el Señor. Confirma tu llamado. Paz de Cristo, hermano. Aleluya. Cuando Jairo llega, hermanos, y entonces esta mujer toca su manto, Jesús se voltea. Y al estarse volteando, hermanos, dice: ¿Quién me tocó? Y los apóstoles: ¿cómo que dices quién te tocó? Somos un montón, una gente, te tumbamos, casi te apuchamos y todos estamos para aquí, para arriba. Y tú dices: ¿quién me tocó? No, dijo, es que alguien me tocó porque sentí que salió poder de mí. ¿Cuál fue la diferencia, hermanos, de que la gente que iba con Jesús y tocaba a Jesús al toque de esa mujer? ¿Cuál es la diferencia? Su pensamiento. Ella decía: si toco a Jesús,
Pero los demás no. Ellos iban con Jesús y lo miraban caminando, pero no había ese corazón, esa mentalidad, esa fuerza en su corazón, en su interior. Si toco a Jesús, esa mentalidad, hermano, si toco a Jesús, fue la que dictaminó el poder de Jesucristo hacia la persona, hacia la mujer. Y entonces aquella mujer, cuando oyó que Jesús estaba diciendo, alguien me tocó porque yo sentí que salió poder de mí, ¿y dónde está? Y empezó, aquella mujer se sintió avergonzada, pero como ella experimentó el poder de Dios, hermanos, en ese instante sintió sanada, se sintió fortalecida, se sintió poderosa, y se levantó llorando y dijo, Señor, se tiró a sus pies, Señor, yo fui quien te tocó. Yo pensaba en mi mente que si te tocaba iba a ser sanado. Y le dijo, vete en paz, tu fe te ha sanado. ¿Qué comparación la fe con el pensamiento, hermano? ¿Qué comparación la fe con el pensamiento? Y en ese momento que estaba diciendo tu fe te ha sanado, llega una persona allí haciendo algarabía entre la gente y empieza a decir, Jairo, Jairo, ya no molestes más al maestro, tu niña ya murió. ¿Qué cree que había sentido Jairo, hermanos, en ese momento? Cuando llegó la palabra, una lanza en su corazón atravesó su alma. Tu hija ha muerto. ¿Qué cree que había sentido, hermano? Desánimo, desfallecimiento. ¿Te habrás sentido tú igual en una vez? ¿Te habrás sentido que se te va el alma, desesperación y soledad y tristeza, dolor, angustia y todo junto? Eso sintió Jairo en ese momento. Unas palabras que le dijeron, tu hija ha muerto. En ese momento, hermanos, desfalleció su corazón. Y antes que nada, Jesús, hermanos, ni que alguien hablara, Jesús dijo, Jairo, ten fe, cree solamente. Cree solamente. ¿Puede pensar eso, hermano? Fíjese bien. Tu hija está muerta. Cree solamente. Dos cosas contrarias. Qué difícil, ¿eh? Un dolor porque su hija ha muerto. Pero Jesús le dice, ¿sabes qué, Jairo? No pienses en eso. Piensa que está viva. Piensa que ella está viva. Y empieza a caminar. Vente, Jairo. Y dice la escritura que Jesús no permitió que nadie le siguiera. Solamente Pedro y Juan y Jacobo, ¿verdad? Los más cercanos de él. Y dijo, vámonos. Y cuando llega, hermanos, fíjese bien el pensamiento de Jesús. Fíjese bien el pensamiento de Jesús. La niña no está muerta, sálganse. ¿Qué hace la gente, hermano? La gente se burla de Jesús. Está loco, ¿qué está pasando? ¿Por qué no la mira? Está muerta. Está muerta la niña, ya no respira. Y Jesús dijo, sálganse todos de aquí. La niña no está muerta, está dormida. Paz de Cristo, hermanos. Cuando tu corazón y tu mente están en el Espíritu, en la palabra, y tu fe se fortalece, la Biblia dice, hermanos, que la fe es la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Y muchas veces nosotros no actuamos en fe, no movemos, no activamos la fe, hermanos. Nos lamentamos y lloramos y nos tiramos al suelo, pero no miramos, no estamos convencidos del milagro que Dios puede hacer. ¿Qué no sabes que los milagros no suceden hasta que tú le buscas, hasta que tú le clamas? ¿Cómo vas a ver el milagro si no le buscas? Si te tiras, si te lamentas y dices, no, ya se acabó. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué piensas así? No está muerto. No está muerta, está dormida. Y se va a levantar otra vez. Se va a levantar otra vez. Paz de Cristo, hermanos. ¿Está tu vida transcurriendo este tiempo? Este momento está difícil para ti la situación. No tengas miedo.
Cree solamente. Cambia tu mentalidad, cambia tu pensamiento. Pon tu corazón y tu ánclate en Jesucristo. Cree solamente. Ten convicción de las cosas que no ves. Cambia tu mentalidad. Acércate a Jesucristo. Él va a operar el milagro que tú no miras. Se va a levantar. La niña se va a levantar. Aunque la gente te diga que no se va a levantar, aunque la gente te diga que está muerta, aunque la gente se burle y te señale, tú afírmate en Jesucristo, confirma en el Señor. Tu fe sea convincente en tu corazón y en tu mente, y mira el milagro, mira el milagro. Aleluya. Qué maravilloso, hermanos, es cuando tú pruebas el milagro de Dios. Cuando parece que las cosas ya no eran imposibles. Porque, hermanos, Dios es Dios. Dios es Dios, es todopoderoso. No limites a Dios. No le pongas límite a Dios, aleluya. No pienses que Dios no existe, ni te la crees de las mentiras del diablo, hermano. Por eso es Dios, porque puede hacer cosas que tú no haces. Él hace cosas que tú no puedes hacer. Tienes que pensar en Él. Muévete a Él. Ya no pienses como antes. Entra en el pensamiento del Espíritu Santo. Aleluya, paz de Cristo, hermanos. Cuando Él llega, hermanos, y mira a toda la gente llorando, lo saca de la casa y mete al papá y a la mamá. Pero en el transcurso, hermanos, imagínate qué estaba pensando Jairo. En el transcurso de su casa, desde el momento que Jesús le dijo, cree solamente y vamos a la casa, vamos a orar por la niña, porque no está muerta, está dormida. ¿Qué estaría pensando Jairo? Aleluya. Es muy importante, hermanos, que nos demos cuenta de las situaciones que traen reveses a nuestra vida. Debemos empezar a trabajar en nuestro corazón, pero en nuestra mente también. La fe no se activa, hermanos, si tú sigues pensando negativamente. Si hablas negativamente, es que no se va a poder. Y tu raciocinio lógico te da a entender las cosas como si estás mirando, si no estás viendo. Tienes que brincar, hermanos, en la fe, en mirar que las cosas van a ser mejor, pero tienes que dejar de hablar negatividades. Tienes que empezar tu boca a hablar en fe. Yo creo que vamos a cambiar. Yo creo que va a ser esto mejor. Yo creo que va a fluir la vida y va a quedar la muerte atrás. Yo creo que la gloria de Dios va a fluir y las tinieblas van a huir. Tienes que empezar a hablar, hermano, en milagros. Tienes que empezar a hablar, hermanos, en cosas buenas, en cosas que dan vida, cosas que produce Dios, cosas que trae Dios a tu vida, a tu corazón. Porque estás pensando siempre en la oscuridad, en las tinieblas. Es que si pasa esto, no, yo no lo voy a aguantar, lo voy a decir esto y nomás que pase esto y aquello. Y empieza a pensar puras cosas negativas. Tu batalla está destruida. Aleluya. Y el argumento del orgullo empieza a fluir. Es que a mí no me va a pasar esto. O la vanidad. El argumento de la vanidad es que yo no quiero dejar esto porque en la iglesia esto, y pues van a criticar los hermanos y la vanidad. O la debilidad espiritual. Yo no puedo. Vamos a orar. No, vamos a hacer, no, hermano, no puedo. Y el diablo nos tiene, hermanos, atrapados en argumentos falsos. Amén. O el ardor de la venganza. Yo me voy a vengar de este hermano, lo que me hizo. Y ese argumento empieza a fortalecer y ciega nuestro corazón. Y no fluye la vida, no fluye el Espíritu Santo, no fluye bien, hermanos. La vida se queda estancada y arde nuestro corazón, pero de puras cosas negativas. Paz de Cristo, hermanos. Y el enemigo, hermanos, empieza a fortalecer sus argumentos. Quiero cerrar con
este pasaje, hermanos, en el libro de Números, que ya lo conocemos también, pero quiero hablar qué tan importante, hermanos, y muy necesario es que nosotros tengamos, hermanos, la capacidad espiritual, hermanos, de tener una perspectiva espiritual diferente a la que teníamos antes, y que alimentemos nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu, hermanos, con pensamientos de fe, con pensamientos de victoria, de luz, de vida, de fortaleza. Dice, hermanos, la palabra de Dios, que cuando aquellos hombres fueron enviados, aleluya, a reconocer la tierra, dice que empezaron a reconocer la tierra, hermanos, y fueron 2 espías y dijeron, sí, dice, sí es cierto que fluye leche y miel, y aquí están los frutos, esto es el fruto de ellos, ¿verdad? Pero ¿saben qué? Dijeron 10 de ellos. ¿Saben qué? Ahí están los gigantes, y son ciudades grandes, y están bien fuertes. Dices, ellos están ahí bien, bien firmes, pero ¿saben qué? No vamos a poder. Dice el texto literal, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es muy fuerte y más que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconquistado, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. Ellos empezaron a hablar mal, hermanos, negativamente. Estaban perdiendo la batalla de la mente. Su mente se había vuelto negativa y destructiva, se estaban destruyendo a sí mismos. No vamos a poder. Y empezamos a hablar cosas que no existían. Son gigantes, nos van a vencer, somos chapulines, somos como grillos, nos van a aplastar. Pero dos de ellos dijeron, y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefoné, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra de gran manera buena. Si Jehová se agradara en nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la va a entregar, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seas rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros nos los vamos a comer como pan. Su amparo se apartó de ellos, y con nosotros está Jehová. No les tengan miedo, nos los vamos a comer como pan, porque Dios está con nosotros. ¿Qué Dios está con ellos? Ningún Dios. El amparo de Dios, Dios los ha dejado solos y el Señor está con nosotros. ¿Cuál es la diferencia? Si los 12 fueron a ver y vieron las mismas cosas, vieron todo igual, hermanos, fueron al mismo lugar, estuvieron viendo las mismas personas, miraron las mismas murallas, pero unos dijeron, no podemos, somos como chapulines, nos van a aplastar. Y otros dijeron, sí podemos, el Señor está con nosotros y vamos a ganar. ¿Cuál es la diferencia, hermano? La batalla de la mente conquistada por la fe. Creer, hermanos, creer en el poder de Dios. Paz de Cristo, hermanos. Yo quiero esta tarde motivarle, hermanos, aleluya, para que su orgullo se convierta en humildad, para que su mundanidad se convierta en santidad, para que su debilidad se convierta en fortaleza, para que su amargura, hermanos, se vuelva perdón y amor por los demás. Aleluya. Para que el dolor de la venganza por otras cosas, hermanos, deje pasar la ofensa, en su corazón sea noble. Aleluya.
Que el argumento del odio, hermano, la falta de perdón, venga el amor de Jesucristo y lo envuelva en su amor y en su misericordia. Aleluya. Hermanos, cambie su manera de pensar, cambie su actitud, y entonces tendrá victoria. Y entonces va a haber cosas diferentes. Y su gozo, hermanos, será fuente de poder en su corazón. Su paz, hermanos, va a reinar en su alma, en su vida y en todo lo que usted viva. Porque ahí estará Jesucristo. Cambie, hermano. Cambie su manera de pensar. Vuélvase a Dios, hermanos, el cual tendrá misericordia de usted. Aleluya.